Bienvenidos a todos. Vamos a empezar a trabajar en el día de hoy lo que son las estructuras de programación dentro de PCInt. Específicamente hoy veremos las estructuras condicionales. Para repasar un poquito de lo que son las estructuras de programación dentro de lo que es la programación estructurada, el paradigma de programación estructurada, yo tengo lo que son las estructuras secuenciales, condicionales y repetitivas. Las estructuras secuenciales son aquellas en la cual un algoritmo continúa una serie de pasos, muestra una serie de pasos de manera secuencial, de arriba hacia abajo, un paso detrás de otro. Primero se ejecuta la instrucción 1, luego la 2 y luego la 3, siempre en el mismo orden, desde arriba hacia abajo. En las estructuras condicionales la cosa cambia y ahí tengo distintas estructuras que son las que vamos a ver hoy, como la estructura si, el si anidado, la versión del si combinándolo con otras funciones como ser la función i y la función o, y la estructura según. Mientras que en las estructuras repetitivas, que veremos en otra clase, tendremos el para, el for o el mientras, el while. Las estructuras condicionales se suelen llamar estructuras de decisión y las estructuras repetitivas justamente estructuras de repetición. En cuanto a las estructuras de decisión, siempre le van a permitir a la computadora elegir entre distintas alternativas de acuerdo a una o varias condiciones. Vamos a pensarlo de esta manera: yo tengo una condición, esa condición tiene dos caminos, si se cumple o si no se cumple. En el caso de que se cumpla, bueno, tenemos que pensar qué pasa si la condición se cumple y en el caso de que no, qué pasa si la condición no se cumple. Todo lo que tiene que ver con lo positivo, lo que se cumple de la condición, se le suele llamar parte verdadera, y todo lo que no se cumpla, la parte falsa de la condición. Si yo pusiera un ejemplo, dijera, bueno, si está lloviendo, uso paraguas, el uso paraguas sería el sí de la condición, y en el caso de que la condición de llover no se cumpla, pondría las instrucciones que tienen que ver con el no, que podría ser no uso paraguas. La primera estructura de decisión que vamos a ver es la estructura si. Dentro de PCInt nosotros vamos a tener dos variantes de si. Esta que sería el si simple, que solamente tiene una condición que se debe probar, que es la expresión lógica, y las acciones por verdadero que van a intervenir cuando la condición se cumpla. No decimos qué pasa si la condición no se cumple, solamente nos interesa saber qué pasa si la condición se cumple. Si la condición no se cumple, el programa continuará de manera secuencial como lo venía haciendo hasta ese momento. La otra alternativa es tener un sí con un si no, donde tenemos también la condición que se debe probar, las acciones por verdadero que van a ser las instrucciones que se van a ejecutar cuando la condición se cumpla, y las instrucciones por falso que se van a ejecutar si es que la condición no se cumple. Esta estructura sí la podemos escribir o la podemos encontrar en PCInt dentro de comandos y estructuras, lo que es la estructura si entonces. Ahora lo vamos a ver en PCInt. Vamos a ver que acá tenemos los comandos ubicándonos en cualquiera de las líneas libres de nuestro algoritmo. Yo puedo tocar en la estructura si entonces y ahí aparece la estructura escrita donde yo debería empezar a reemplazar cada una de las partes por lo que quiera probar en este caso. Esta puede ser una buena alternativa para empezar a escribir nuestras primeras funciones lógicas, los primeros condicionales. Vamos a trabajar con nuestro primer ejercicio. Vamos a empezar a ver lo que es la estructura de decisión si. Y en nuestro primer ejercicio, que corresponde al ejercicio 1 de la segunda parte del cuadernillo, nos dice que tenemos que escribir un programa que determine si una persona es mayor de edad. Son mayores de edad aquellas personas que hayan cumplido 18 años. El programa debe mostrar la leyenda es mayor de edad solamente en el caso de que la condición se cumpla. Bien, vamos a empezar a analizar qué es lo que necesita el programa, cuáles son los datos que va a necesitar el programa. Bueno, el programa va a necesitar un solo dato, una variable que va a ser la edad. Recordemos que debemos siempre primero declarar las variables, después inicializarlas y después
pedir los datos, tanto con escribir para mostrar la leyenda y con leer para guardarlo en la variable edad. Entonces, si analizamos el caso, vamos a pensar que la edad va a tener un corte en 18 años. Los que sean mayores de 18 años o de 18 años o más, que es lo mismo, van a ser mayores de edad. En el PCInt yo lo voy a ver reflejado de esta manera. Voy a ver que definí la variable edad como un entero, nadie puede tener 18,5 años. Inicialicé la variable edad en 0, pedí el dato, escriba la edad, leí el dato de la edad que se va a ingresar por teclado y acá es donde realicé el análisis con la estructura si. Si la edad es mayor o igual a 18, entonces, después del entonces no se pone punto y coma, aparecerá una leyenda en la cual se muestra es mayor de edad. Solamente va a mostrar la leyenda es mayor de edad si la edad que ingresó la persona es mayor o igual a 18. Vamos a hacer una prueba, voy a reproducirlo. Vamos a ir a un caso, vamos a poner que la edad es 19, vamos a dar enter y va a figurar es mayor de edad. ¿Sí? Acá tenemos el pedido de datos, la lectura y la evaluación de si la edad es mayor o igual a 18, poniendo es mayor de edad porque la condición se cumple. Vamos a pensar en otro caso. Vamos a reiniciar y vamos a escribir la edad 14. Vamos a dar enter y va a terminar la ejecución. ¿Por qué? Porque el programa lo que hizo fue entrar en el sí, preguntar si la edad es mayor o igual a 18 y como 14 no es ni mayor ni igual a 18, directamente sale de la ejecución del sí y continúa hasta el final del algoritmo, que en este caso no hay más nada. Si hubiese reiniciado y puesto 18, por ejemplo, van a ver que ahí sí va a aparecer el mensaje porque se cumple con la condición. Continuando con otro ejemplo de la estructura de decisión sí, en este caso sin un valor falso, vamos a ver el ejercicio 2 que nos dice escribir un programa que determine si dos números A y B son iguales. Si lo son, debe aparecer la leyenda son iguales. Bien, pensemos, los datos que va a necesitar el programa son dos números enteros, llamémoslo número A y número B, y lo que vamos a tener que hacer, como hacemos habitualmente, es declarar las variables, inicializarlas, en este caso van a ser dos números enteros, inicializados en 0, y después pedir los datos. Si analizamos el caso, yo voy a tener dos números A y B y lo que me tengo que preguntar es si efectivamente son iguales. Llevados a un caso, por ejemplo, yo coloco que A es 12 y B es 12, el programa debe responderme que son iguales. Si alguno de estos dos números no es igual al otro, el programa no debe hacer nada. Llevado a PCInt, voy a definir dos variables A y B como enteros, las voy a inicializar en 0, y voy a preguntar, primero pedir el dato del primer número, leerlo, pedir el dato del segundo número, leerlo, y ahí hacer la comparación. Si el valor A, la variable A, es igual a la variable B, entonces voy a escribir son iguales. Vamos a probar a ver cómo funciona el algoritmo. Voy a ingresar un número entero, vamos a ir por la condición que se cumpla, vamos a poner el número 15, vamos a poner otro número entero, 15, y el ejercicio me va a devolver efectivamente que son iguales. Si reinicio y pongo número 45 y 15, los valores no son iguales, el programa no va a hacer nada. Vamos a empezar a trabajar ahora con la estructura de decisión sí, pero incorporando la parte falsa, y para eso vamos a ver el tercer ejercicio de la segunda parte del cuadernillo, donde tenemos que modificar el ejercicio de la mayoría de edad, que era el ejercicio 1, mostrando además la leyenda no es mayor de edad si es que la condición no se cumple. Lo que vamos a ver ahora es que necesita exactamente los mismos datos. La edad, debemos declarar las variables, inicializarlas,
pedir los datos, pero ahora en la edad vamos a evaluar que siendo mayor o igual a 18 es mayor de edad y en el resto de los casos menores de 18 no es mayor de edad. Si vemos el ejercicio anterior que veíamos de la mayoría de edad, vamos a ver que habíamos contemplado nada más que si es mayor de igual a 18 es mayor de edad. En esta versión mejorada del ejercicio vamos a ver que se piden exactamente los mismos datos, se inicializan de la misma manera, las leyendas son las mismas, pero en el caso de que la edad no sea mayor o igual a 18, va a intervenir, va a aparecer lo que sería la parte falsa, lo que aparece en el si no. Vamos a hacer una prueba, vamos a poner la edad 19, va a aparecer es mayor de edad porque la edad es mayor o igual a 18, pero si reiniciamos, si escribimos 17, va a aparecer no es mayor de edad porque la condición no se cumple. En este tipo de ejercicios empieza a volverse importante lo que se llama el modo paso a paso, que es ejecutar el programa paso por paso para ver cómo se va comportando el flujo del programa, o sea, la ejecución desde la primera instrucción hasta la última. El modo paso a paso se habilita desde el menú ejecutar y ahí tienen la posibilidad de ejecutarlo paso por paso y va a aparecer un cuadrito como este donde voy a poner comenzar. Ahí van a ver que se va a empezar a ejecutar el programa. Yo puedo regularle la velocidad de ejecución. Vamos a hacerlo de vuelta. Ahí yo regulo la velocidad de ejecución del programa. Van a ver que ahí entra en el escribir y está esperando a leer la edad. Vamos a poner edad 25. Cuando yo dé Enter, el programa va a seguir ejecutándose y va a preguntar si la edad es mayor o igual a 18. Como esto se cumple, van a ver que entra dentro de mayor de edad y continúa la ejecución del programa. Vamos a cerrar, vamos a volver a empezar. Y esta vez voy a poner una edad menor que 18. Vamos a escribir el número 14. Van a ver que entra en el sí, pero como no se cumple la condición, aparece el si no y aparece no es mayor de edad. Para ir entendiendo cómo funciona este tipo de estructura, el modo paso a paso es muy útil. Vamos a ver un ejemplo más de la estructura de decisión sí, que contemple un valor verdadero y un valor falso. El ejercicio 5 de la segunda parte del cuadernillo nos dice que debo determinar si un alumno aprueba o reprueba un curso sabiendo que aprueba si su promedio de las 3 notas es mayor o igual a 7. De lo contrario va a ser reprobado. Las calificaciones pueden ser números decimales. Eso nos da la indicación de cómo deben ser las variables. Hay que mostrar el promedio y las leyendas que correspondan en cada caso. Entonces, ¿cuáles son los datos que va a necesitar el programa? Va a necesitar las 3 notas, pero además va a necesitar el promedio, ¿sí? El promedio lo va a calcular el programa, las notas se las va a dar la persona. Recordemos que primero vamos a declarar las variables, las vamos a inicializar, luego vamos a pedir los datos y para poder evaluar si el promedio es mayor o igual a 7, primero va a haber que calcularlo. Si pensamos nuevamente en una recta numérica como lo hacíamos con el caso de las edades, vamos a ver que en el caso de que la nota sea mayor o igual a 7 va a estar aprobado y en el resto de los casos va a estar reprobado. Vamos a ver este ejercicio por partes. En primer lugar, acá tenemos algo que ya sabemos hacer, que es la declaración de las variables. 3 variables, nota 1, nota 2, nota 3, y una cuarta variable que me va a guardar el promedio. No va a ser necesario declarar esta variable de entrada, pero a medida que uno avanza con el ejercicio se da cuenta que para poder calcular el promedio va a haber que guardarlo en una variable, por eso ya incluimos esta variable y también la inicializamos. Si seguimos avanzando, lo que nos va a faltar es pedir los datos, con lo cual, viendo una segunda parte del programa,
vamos a ingresar las 3 notas con escribir y leer. Escribir para mostrar la leyenda y leer para ir guardando en las 3 variables las 3 notas por separado, que recordemos pueden ser números con decimales. Luego de eso, para poder evaluar si el promedio es mayor o igual a 7, yo necesito calcularlo, con lo cual acá tengo una fórmula que me permite calcular las 3 notas y esas 3 notas divididas 3. Fíjense algo importante, que es que hay un paréntesis para que PSeInt resuelva primero lo que está dentro del paréntesis y luego haga la división. La última parte del programa lo que hace es, por un lado con escribir, mostrar el promedio, porque nos pedía que se muestre, y luego evaluar si el promedio que fue calculado en algunas líneas anteriores es mayor o igual a 7, entonces que muestre la leyenda del curso fue aprobado, o si no, que muestre la leyenda del curso fue reprobado. Ahí terminaría nuestro programa. Vamos a verlo con el modo paso a paso, a ver qué va pasando. Se leen las 3 variables, las 4, se inicializan, vamos a acelerar un poquitito, y me va a pedir la primera nota. Vamos a pensar que acá la persona aprobó, o sea, tuvo un promedio de 8. Vamos a poner que tuvo un 7, un 8 y un 9. Con lo cual, calcula el promedio, obtiene el promedio de notas y evalúa si el promedio es mayor o igual a 7. Y ahí termina el programa. Vamos a pensar en un caso distinto. Vamos a pensar que el promedio no fue mayor o igual a 7. Entonces vamos a decir que tuvo 4, que tuvo un 2, y que tuvo un 8. Vamos a poner un 7. Entonces, el promedio es 4,33 y me va a decir que el curso fue reprobado porque este promedio no es mayor o igual a 7. Continuando con las estructuras de decisión, vamos a trabajar con lo que es la estructura sí anidado. En el caso del sí anidado tenemos una estructura un poco más compleja, donde tenemos una función sí o un sí dentro de otro sí. Por eso se llama anidado. En este caso, si ustedes ven, tenemos una estructura sí común, pero dentro de la parte falsa del primer sí colocamos otra función sí adentro. En el caso del primer sí responde a la primera condición y a las acciones por verdadero en caso de cumplirse. O sea, si esta condición se cumple, van a aparecer las acciones por verdadero. Pero si no se cumple, la parte falsa va a preguntar de nuevo y el segundo sí va a responder a una segunda condición y acciones por verdadero en caso de cumplirse. Solamente esa segunda condición. ¿Qué va a pasar con las acciones por falso? Van a aparecer cuando no se cumple ni la primera condición ni la segunda condición. Vamos a pensar en el ejemplo número 13, el ejercicio número 13, que me va a pedir que un programa le pida al usuario un número entero y le diga si es positivo, negativo o 0. Si nosotros nos fijáramos en la estructura anterior, tenemos que preguntar primero si el número es positivo, o sea mayor a 0, entonces va a aparecer alguna leyenda, o si no, o sea, si no es positivo, que puede ser 0 o negativo, con lo cual otro sí va a preguntar si efectivamente el número es 0, para mostrar que sea 0 en el caso de que esto se cumpla, o si no es ni positivo ni 0, lo que queda como descarte, o las acciones por falso, que van a suceder cuando no se cumple ni la primera condición ni la segunda condición, es que el número va a ser negativo. Si lo vemos en el ejemplo, el programa va a necesitar un número, una variable a la cual le llamé número 1, y vamos a tener que declararlas, inicializarlas, pedir los datos y además evaluar el número. A ver, evaluar si efectivamente el número es, como nos va a mostrar esta recta, si el número es
0, si el número va a quedar dentro del grupo de los positivos o si el número va a quedar dentro del grupo de los negativos. Si lo vemos en PCInt, declaró una variable llamada número 1 como entero. Esa variable número 1 va a pasar a valer 0 al principio. Y vamos a ingresar un número, a pedir que se ingrese un número, y se va a leer. Ese número tiene que ser evaluado por un sí. Fíjense que acá yo coloqué, si el número 1 es menor que 0, evaluamos primero al revés de como estaba lo expliqué en el ejemplo, que es, si evalúa que el número es menor que 0, el número es negativo. Si no, vuelve a preguntar. Si el número es 0, el número va a devolver que la leyenda del número es 0. O si no es menor que 0 ni es igual a 0, el número va a ser positivo. A ver, acá hay algo que es importante. Este tipo de condiciones se pueden empezar a cambiar. O sea, yo podría haber escrito algo diferente. Vamos a copiar y a pegar esto acá abajo. Podría haber dicho, bueno, si el número es igual a 0, podría haber puesto de vuelta entonces, escribir el número es 0. Y si el número era menor a 0, poner el número es negativo o el número es positivo. Y podría haber hecho otra combinación preguntando si el número era mayor a 0 y contestando el número es mayor a 0, el número es 0 o el número es negativo. No siempre se pueden cambiar el orden de estas preguntas, pero en este caso sí. Vamos a quedarnos con lo que escribimos antes, vamos a probar el algoritmo, a ver cómo funciona. Lo vamos a seguir probando con el con el modo paso a paso si ustedes se van interiorizando sobre la función. Acá yo voy a ingresar un número, vamos a ingresar el número 3. Y acá vamos a ver que en el primer sí la condición no se cumple. En el segundo sí, la condición tampoco se cumple. Fíjense bien acá cuando yo dé Enter lo que va a pasar, vamos a ponerlo un poco más lento, lo que va a pasar con la ejecución del programa. Pregunta, ¿número 1 es menor que 0? No. ¿Número 1 es igual a 0? No. Entonces el número es positivo. Ahí va a aparecer. Vamos a probarlo de vuelta. Vamos a ver qué pasa cuando ahora yo coloque, por ejemplo, el número 0. Va a preguntar, ¿el número es menor que 0? No. ¿El número es 0? Entonces escribe el resultado y sale del segundo sí y sale del primer sí. Y ahí termina el programa. Vamos a ejecutarlo otra vez. Y esta vez vamos a poner un número menor que 0. Vamos a poner menos 5. Entonces fíjense que acá evalúa y como se cumple la primera condición, ya no es necesario seguir preguntando, con lo cual sale del sí habiendo obtenido una respuesta verdadera y no es necesario que entre en el valor falso, con lo cual ahí sale y directamente ya termina la función sí y termina el programa. Continuando con las estructuras de decisión, en este caso el sí anidado, vamos a ver un nuevo ejemplo que es el número 15 del cuadernillo, donde debo calcular el premio que va a recibir una persona sabiendo que ese premio es un porcentaje de su salario mensual, de su sueldo, y va a depender de la antigüedad en la empresa. De acuerdo a esta tabla, vamos a pensar que una persona que trabaja menos de 2 años recibe un 5% del sueldo mensual. Si el sueldo mensual fuera 1000, recibiría ese 5% de 1000, o sea 50. Y así con el resto de los casos. El programa va a necesitar de las siguientes variables. Por un lado el salario, el sueldo de la persona, y por otro lado la antigüedad para poder hacer el cálculo del porcentaje y después del premio. El programa va a calcular justamente el porcentaje que va a depender de la antigüedad y el premio que va a ser un porcentaje del salario.
¿Qué vamos a hacer primero? Entonces, vamos a declarar las variables, inicializarlas, pedir los datos. Después vamos a evaluar cuál es el porcentaje a través de un si anidado, o sea, preguntando si el tiempo es menor a 2, recibe 5%. Para decir que está entre 2 a 5, ahora vamos a ver cómo hacemos. Y en el caso de que sea mayor a 5, recibiría un 10%. No nos alcanza con evaluar cuál es el porcentaje, sino que después vamos a tener que calcular el premio y después mostrarlo. En el caso de este ejercicio en PCInt declaramos 4 variables: el salario, la antigüedad, el porcentaje y el premio, todos como reales, aunque la antigüedad podríamos considerarlo como entero también, y las 4 variables están inicializadas en 0. Entonces, se va a pedir el salario mensual y se va a pedir la antigüedad. Y luego, con un si anidado, se va a evaluar lo siguiente. Se va a pensar que si la antigüedad es menor a 2, en este caso serían años, se va a asignar un porcentaje. Ese porcentaje va a ser 0,05. ¿Por qué? Porque es un 5%. 0,05 es lo mismo que decir 5 dividido 100 o es lo mismo que decir 5%. Acá lo mostramos como valor decimal, por eso el porcentaje fue declarado como real. Algo importante es lo siguiente: PCInt sigue las reglas de división en decimales de Estados Unidos, donde en realidad el punto, que para nosotros es separador de miles, para ellos es divisor entre entero y decimal. Por eso se pone 0.05 y no 0,05. Para evaluar la segunda parte de la antigüedad, lo que hacemos es decir, bueno, la antigüedad tenía que estar entre 2 y 5 años. Entonces acá la antigüedad vamos a decir que es hasta 5 y el porcentaje va a ser un 7% o 0,07. Y en el resto de los casos, o sea, si la antigüedad no es menor a 2 ni está entre 2 y 5, el porcentaje va a ser un 10%. Acá es importante entender que no tenemos otra manera de poner las preguntas del sí. ¿Por qué? Porque acá estamos preguntando en orden. Primero abarcamos en una recta numérica imaginaria lo que pasa entre 0 y 1,99, supongamos, lo que pasa entre 2, por eso acá no dice mayor o igual a 2, entre 2 y 5, y después evaluamos lo que pasaría entre 5,01, digamos, en adelante. Si esto lo damos vuelta, tenemos que tener mucho cuidado cómo preguntamos, porque si preguntamos en el primer caso si son menores o iguales a 5, ya no podríamos contemplar los menores a 2, porque 2 está incluido dentro de 5. Por eso en este caso conviene ir preguntando en orden. ¿Qué se hace después? Una vez que yo ya tengo el porcentaje, calculo el premio. El premio es el salario por el porcentaje. Y después lo que hago es mostrar el premio. Vamos a verlo ejecutado. Van a ver que acá las variables se van reconociendo, se van inicializando. Y vamos a pedir, en este caso el salario, vamos a ponerle que la persona tiene un salario de, vamos a hacer números redondos, 1000. Y vamos a decir que la antigüedad es de un año. Entonces, ¿la antigüedad es menor a 2? Sí. Con lo cual el porcentaje es 0,05 y el premio va a ser 50 pesos. O sea, 1000 por 0,05. Si probáramos de vuelta, vamos a ver que vamos a colocar el salario mensual, vamos a poner 1000, vamos a poner en este caso un valor que esté entre 2 y 5, vamos a poner 3. Yo voy a detener acá, a poner muy lentamente la velocidad de ejecución para que vean qué pasa. Acá pregunta por la antigüedad. Como no es menor que 2, pregunta si es menor o igual a 5. Como es menor o igual a 5, considera el porcentaje como un 7%. Calcula el premio y muestra el 7% de 1000, que es 70. Y ahí termina el algoritmo.
Voy a ejecutar de vuelta mostrando un último caso en el cual vamos a poner que la antigüedad es de 15 años, por ejemplo. Van a ver ahora que el programa lo que va a hacer es, pregunta, ¿la antigüedad es menor a 2? No. ¿La antigüedad 15 es menor o igual a 5? No. Entonces, como valor de descarte, el porcentaje es 10%. ¿Qué hace? Calcula el premio y obtiene el premio que sería 100, ¿sí? Porque es el 10% de 1000.